Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, donde un grupo de amigos con más de 30 años de amistad compartimos con ustedes las vivencias, experiencias y anécdotas desde la niñez a la adultez, donde la conversación de los recuerdos de la generación Z se hace realidad. Somos esa generación de lo análogo a lo digital, el cambio de milenio, de lo convencional a lo smart. Esto es Historias de Amigos, el podcast. Hola amigos, mi nombre es Claudio González, tengo 44 años, la semana pasada no alcancé a presentarme y eso, ahora lo dejo acá con mi amigo Eduardo Morales y vamos a continuar con el segundo capítulo del podcast. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestra historia de infancia, de niñez, comentando cómo fueron todas nuestras aventuras, qué tal lo pasábamos, cómo nos veían nuestros padres cuando éramos niños, eh, nuestros amigos, etcétera. Pero ¿sabéis qué? A mí no me quedaba bien claro la semana pasada. Yo no recordaba, weón, cómo se llegaron a conocer ustedes. Yo no me acuerdo. ¿En serio? ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Tú sí? ¿Cómo? Fue por ti. Todo Fue... por ti, Ronnie, todo por ti. Sí, fue por ti. Tú nos llevaste con Eduardo y de ahí Eduardo lo integramos al grupo de a poquitito. Primero era el grupo de videojuegos, como contábamos la semana pasada. Y de ahí ya partió el tema de la banda y bueno, eso es de otra historia, en otro momento. Bueno, yo también, cuando conocí a Eduardo, para que también dejarlo como contexto, Claudio me lo presentó, po. No, yo no llegué al tiro con el Eduardo tampoco a conocerlo. Y lo más chistoso de es que el Claudio me dice, te presento a un amigo nuevo. Y yo dije, ¿un amigo nuevo? Sí, sí, es re buena onda, me decía, y le echaba cualquier flor en aquel tiempo, po. Y lo más chistoso, yo llegué donde el Eduardo y dije, hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola. Y fue como la única interacción que tuve. Es que yo era muy tímido también en ese tiempo. Sí, la cagaba y era demasiado tímido, Yo era weón. súper tímido. Sí. Sí. Bueno, pero eso es de nacimiento, así que no Hay, se puede hacer mucho. hay cosas que no cambian en el tiempo. Claro. Pero sí, era más tímido que bueno en ese tiempo. Pero no, fue de a poco, me costaba porque yo cuando era chico, cuando era niño y después adolescente, en realidad mis amistades eran principalmente el colegio. Entonces yo, por ejemplo, en el barrio yo no tenía amigos, o sea, tuve amigos cuando era chico. Y eso eran los del pasaje y esos que fueron de ahí, ¿cachai? Y era como de la casa al colegio, del colegio a la casa, entonces no conocía más gente. Entonces, igual cuando los conocí a ustedes, igual de cierta forma se me abrió el mundo, ¿cachai? Entonces, claro, ahí conocí más gente, más experiencia, etcétera. Entonces me costaba desenvolverme a mí bastante. Ahora no tanto, pero algo aprendí. Han pasado 3 veces la edad, pues, prácticamente. Pero, por- claro, por eso mismo, haciendo un poquito de memoria igual incluso, claro, conocímonos, ya no estamos conocidos, ya somos un grupo de amigos, ¿cierto? Pero independiente, digamos, si ya nos habíamos conocido, algo que no habíamos congeniado todavía, que no habíamos, digamos, llevado hasta el hueso, digamos, era el de jugar juntos. Para mí siempre fue el jugar como lo principal. La amistad era, para mí no era como ahora la amistad, que nosotros decía el Claudio la semana pasada, es ayudarte a cambiarte de casa, a mover un mueble, ¿cierto? Juntarnos de otra forma. Pero en aquel tiempo la amistad se veía solamente por jugar, solamente por poder hacer juegos, jugar a la pelota, que era lo principal, po. O sea, nuestra amistad con el Claudio se basaba en que podíamos estar todos los días jugando a la pelota, ya sea de mañana, tarde o noche, ¿entiendes? Con la amistad con el Ronnie también era poder, por ejemplo, ir a los videojuegos cuando salíamos del colegio. Siempre mis amigos fueron, digamos, en base al juego. Y eso fue lo más, digamos, que a mí me llenaba como niño, independiente, digamos, porque yo era, siempre tengo que decir,
era muy humilde. Yo tenía una forma muy humilde de pasar la vida que yo no, digamos, ahora lo veo. Por ejemplo, mi papá era suplementero. Mi papi se levantaba a las 6 de la mañana todos los días en la burrita, en la bicicleta roja que tenía, entonces con una madera que tenía en el manubrio. ¿Y qué es lo que hacía mi papi todos los días a las 6 de la mañana? O sea, partía a moto de acá de Peñalolén hasta Plaza de Gaña. Hasta donde ahora está el metro, o sea, el mall Plaza de Gaña, ahí estaba la agencia de diario de mi papi, todos los días. Tomaba, cargaba, ¿cierto? Y pescaba sus diarios y el kiosco lo tenía en Ramón Cruz con los Olmos. Sí. Ahí tenía era un kiosco azul. Incluso si es que podemos conseguir las fotos de que tenemos aquellos tiempos, pero es bonito recordar que, imagínate, en ese tiempo mi amistad solamente se basaba en eso y la única como responsabilidad o presión que había era ver a mi papá levantarse temprano solamente a salir a trabajar. Lo que pasa es que igual es como el ciclo natural en realidad de la vida. O sea, uno cuando es niño, ¿qué es lo que quiere? Al final es jugar. Entonces, claro, cuando coincidís con otros chicos, bueno, y en ese tiempo en realidad como que todos los gustos eran como súper parecidos, ¿cachai? Porque era lo que se tenía en la mano, sobre todo los que siempre vivimos en población, ¿cachai? Entonces, nunca digamos que había gente de mucha plata, como de muchas facilidades. Entonces, ¿cuál era, digamos, el medio, o sea, los medios que teníamos para jugar? Era jugar a la pelota, Sí. ¿cachai? O los clásicos juegos de ese tiempo, que eran las bolitas, que sé yo, como la niñez siempre trabajaba en jugar, y en base a eso se genera como automáticamente la amistad, pero como un axioma, por decirlo de alguna forma, o sea, como que Exacto. va implícito, ¿cachai? Obviamente, después cuando uno crece, la gente aprende de valores o no valores, ¿cachai? De la lealtad y todo eso, y algo mucho más consciente, pero cuando uno es niño inocente y no, o sea, Cuando, uno lo da como por sentado de que tenéis que tener cierta fidelidad a tu amigo o no. En exacto. realidad, según lo que te nace, ¿no? Sí. No algo, digamos, Claro, lo que, planeado o pensado. claro, aunque, por ejemplo, si lo ves desde el plano en que quedamos la semana pasada, que quedamos más o menos entre unos 10, 12 años, Claro, entre los 10 y ¿cachai? 12. Si lo lleváis a los 12 a 14 años, para nosotros fue un cambio radical, porque en ese lapso nosotros ya estábamos más grandes. No recuerdo si Ronnie fue a la escuela de fútbol también. Ya, entonces fue Jason a Sí. la escuela de fútbol y eh, Es más malo el arco. y yo llevaba a mis compañeros de colegio también a jugar. Nosotros estuvimos, por lo menos yo estuve como 3 años jugando. Jason estuvo como un año y medio, si mal no recuerdo, o un año. Y créeme, fue un mundo porque eran los tiempos que teníamos libre, íbamos a trabajar con Don Aarón, el papá de Jason, al kiosco, y en eso Jason juntó plata y se compra su Super Nintendo. El primero del grupo que tuvo Super Nintendo, él se lo compra. Bueno, sí, por eso mismo era el tema de la humildad de los juegos, porque como no teníamos nada, todo lo que teníamos en aquellos tiempos, desde la pelota de fútbol, que era como el regalo, el único regalo que llegaba en Navidad, que era fijo siempre, la pelota de fútbol para mí. Las camisetas del Colo, por ejemplo, que siempre, de hecho, me regalaron la camiseta Morón, por ejemplo, tenían con el lado y todo lo demás. Era, siempre fue como lo primordial, o sea, todas las cosas que yo tenía era solamente para jugar, para mis amigos. Yo no recuerdo otra cosa, por ejemplo, porque el Super Nintendo yo nunca lo guardé. Cuando llegamos, ¿se acuerdan que veníamos, estaba la emoción del Super? Te Po? estábamos esperando, po, weón. Yo me acuerdo que estábamos terrible ansiosos porque ya tú nos dijiste, oye, hoy día vamos a ir. Y salió tu papá contigo en auto. Y Sí, estábamos esperando, po, weón. Fue en el Peugeot. Y estábamos esperando y después estábamos fuera de la casa del Claudio, sí. esperando, Ahí en la Cuenca, po. sí, pues, sentados en la En la solera, hielera, po, estaban weón, todos los cabros así esperando. esperando ahí sentaditos. Y de repente vemos pasar a Al- Jason y se asoma y por la ventana, por la por soga. la ventana. Y lo muestra. ¡Ah! Y nosotros salimos rajados, weón. Venía el Mario, el Super Soccer Es- y aparte me compré el juego del Mortal Kombat 2. Entonces fue como, nosotros llegamos toda la casa,
fue como llegar a la casa, claro, entonces estábamos todos expectantes. Estábamos así mirando, es como, que queríamos ayudar y darle también el chance que lo hiciera él. No, con el Super Nintendo, cuando jugábamos, ¿cierto? En aquel tiempo, yo llegué con el Super Nintendo, ¿cierto? Fue emocionante. Exacto. Fue emocionante haber recibido el Super Nintendo, haberlo tenido, haberlo sacado, digamos, de la caja. Lo más emocionante fue que estábamos todos, po. Es el recuerdo principal, que estábamos todos en aquel momento disfrutando de esto. Tuvimos el Super Nintendo, lo pudimos disfrutar, pero fue como emocionante porque venía con 2 controles, po. No fue, digamos, el control solo donde quedamos o era para uno solo, sino que fue la idea de compartir, fue una emoción. Fue, como digo, fue un recuerdo, o sea, es algo tan independiente, digamos, cuál haya sido, fue cómo nosotros recibimos, porque fue un tema de todos, po. No era solamente una compra que hacía o un regalo que era para mí, sino que fue cómo todos nosotros pudimos disfrutar eso. De hecho, hay parte como el club de la casa del Jason de poder juntarnos siempre a jugar Super Nintendo, po. Su supercampeonato de, ¿cómo se llama? Internacional. International Superstar Soccer. Deluxe. Horrible, oye. Esa es la versión Bio Bio. Y eso, si tú te ponías a pensar, fue lo que nos empezó a unir a todos, porque cuando yo llegaba acá, ya estaba el Claudio, ya estaba el Kiko, ya estaba el Ronnie, después llegaba el Alexi. En su momento era un grupo de, fácil, 10 cabros chicos metidos en la casa. En la casa acá, pues. Viendo la cara de alegría que tenía tu hermana, la Helen. Nos amaba. Y como Los la mejores Helen miraba así, momentos de su vida fueron los de la Helen. La paciencia, güey. Y si te ponía a pensar, ese es el punto que une todos nuestros caminos, independientemente que nosotros teníamos amigos por otros lados, pero ese es el punto que nos une. Porque, por ejemplo, yo después hacía memoria y dentro de la amistad, cuando tú te fuiste a Calama, la amistad siguió obviamente con el Claudio, siguió con el Ronnie, lamentablemente con Eduardo. Pero yo me acuerdo en su momento, hacía esta memoria de una vez, no sé qué es lo que le pasó a tu hermana. Y tenía como una enfermedad, algo le había pasado, y la habían vacunado de algo. Y me acuerdo que, bueno, nosotros nos estábamos recién conociendo y te viniste a quedar a dormir a mi casa. Y me acuerdo clarito que mi papá dijo, bueno, te vienes a quedar a tu casa porque de verdad tu hermana tiene eso o tienes problema en tu casa y te quieres como esconder y arrancar de tu casa. Bueno, yo tengo una memoria pero excelente. Y por eso te digo de que hice el recuento para atrás y empecé a encontrar pero muchos capítulos que nosotros hemos vivido que había borrado de mi mente porque no lo quería recordar. Pero una de esas cosas fue, y ahí dije yo, weón, ¿verdad? De ahí el Ronnie quedó conmigo, bueno, el Claudio, ¿para qué hablar? Si con el Claudio jugamos en el Atila, después nos fuimos a jugar a Independencia, recorrimos el mundo del fútbol, distintas comunas. La Rotonda redonda. ¿Cómo olvidar esos tiempos de partido de Rotonda redonda, weón? Espectacular esos partidazos que íbamos con Don Manuel. Sí. Pero mira, lo importante. Digamos así, la consola nos llevó a congeniar, a hacer más profunda la amistad. Porque yo creo que ahí nosotros, imagínate, nos recordamos de todas esas acciones que nos pasaron, ¿cierto? No sé si será bueno decirlo porque mi vida corre peligro si yo llego a decir esto. Sí. ¿Por tu hermana? Hermanita linda. No, se va a enojar y me va a mandar te va a bajar internet y me va a matar el computador ahora. Te va a cortar el interruptor de la luz. El interruptor de la luz. ¿Cómo podía ser así? Pues que le pare de gozar. Pues me andaba apagando el Super Nintendo con mi amigo. ¿No? Y salía enojada más encima. Más encima se ponía así. Bien. ¡Jason! Y te echaba la boca y así, con la mano en la cadera. Ella, y la jarrón de Pomaire. Y te echaba la foca. Y no, y yo me ponía a pelear con ella después, pues eso era lo más terrible de todo. Pero era horrible esa cuestión. Y por la cocina tenía salida, claro. ¿Cachai? Había salida por la cocina y se daba la vuelta y le bajaba el interruptor de la luz. A cada rato sí ese era el tema. Switch.
Si el tema es que lo hacía a cada rato para que nosotros nos fuéramos, porque a ella le molestaba, claro, donde estábamos todos, y gritábamos, estábamos aquí ocupando el espacio, entonces Y era había, como todo. había ahí algo importante porque de repente estábamos metidos en una pantalla, por ejemplo, Mario World, estáis metidos tratando de pasar la pantalla y te quedaba, pero así, estáis a la P de pasarla y la luz. ¡Oh! ¿Y qué es lo que decía yo? ¡Keller! ¡Mamá! Gritar de vuelta y yo. La tenía, pero de casero la Helen en aquel tiempo. Puta, Bueno, la Helen se quemó 4 televisores, 2 lavadoras. un microondas. Un refrigerador. Ah, no, perdón, en ese tiempo no existían esas cosas tan Ah, modernas, Pocancho. Oye, sí, teterita nomás no. Y ahora hervidorcita, si no, Sí, había Tarrifon. está refot. Bueno, entonces teníamos el súper, ¿cierto? Jugábamos a la pelota. Bueno, Sí, lo que pasaron a decir los chicos recién, el tema de que íbamos a jugar a la rotonda, cuando se podía jugar en la rotonda, Ujú. cuando era de pasto y no Pero- ahora un... ¿Pero en qué rotonda jugamos? Mira, partimos La jugando rotonda redonda. en la rotonda de Grecia. Sí, rotonda de Grecia. Luego sí. la rotonda de Grecia pasó a ser calle, antes de que fuera metro. Y luego nos fuimos a de Quilín. Aquí En esa de Quilín, creo que tú ya estabas en el proceso Sí, pero donde tú es que ya partes. eso fue, digamos, cuando se cambió el proceso, ya incluso yo no estaba ni en sentido, pero me refiero, jugamos en la rotonda de Grecia, jugamos en la rotonda de Sí, Rodrigo luego Araya, pasamos a Rodrigo está Araya. la rotonda de Quilín, incluso, yo no sé si se llegaron a acordar que algunas veces decíamos íbamos a jugar a la rotonda departamental, cuando en aquellos tiempos, antes de que lo que pasa es que habían rotondas, pero la Sí, po. rotonda ya no, ya ahí departamental ya había sido, digamos, dividida, las calles pasaban, ya no existía como rotonda como tal. Estamos hablando de cuando chico, pues, o sea, más chico de lo que uno se puede recordar ahora, pero jugamos la pelota en la rotonda de Grecia, en la rotonda de Quilín y en la rotonda de Rodrigo Araya. Sí, Sí, pero hay que aclarar que los mejores partidos siempre, siempre, siempre fueron en la rotonda Quilín, porque nosotros íbamos a jugar en la tarde-noche. Sí. Y llegábamos justo en el cambio de horario de De los turnos de unas noche. señoritas pobres, Eh. porque no tenían plata para comprarse ropa. Y es imposible no recordar la anécdota de un personaje que le hicieron una falta, compadre, la rodilla, 20 minutos tirado en el suelo hasta que alguien dijo, ¡oh! ¡Se están cambiando de ropa! ¿Dónde? ya. Bueno, la cosa es que se cambia la ropa y bueno, bueno, todos podemos agradecer a la disposición que tenía mi padrastro en ese momento de salir con la manada en un Suzuki Fronte donde metía que 10 cabros chicos, 8 cabros chicos, los metía hasta en la maleta. No me acuerdo una vez que fuimos a Chita Qué Lindo con otro amigo, con el nano, y a él lo pasamos colado. Pero él era tan chico que lo metimos en la maleta del frente, le tiramos unas bolsas encima y nadie lo vio. No cobraron, no le pagaron el pasaje a él. La entrada. La entrada, claro. Y así fuimos a pescar muchas veces en ese auto, que era, para los que no saben, es un vehículo que es más pequeño que un Maruti al día de hoy. Ese vehículo tiene mucha historia. Y obviamente a nosotros también nos sirvió para tener muchas historias porque nosotros íbamos mucho a pescar con él, íbamos a jugar a la pelota. Donde a él se le paraba la idea, allá iba la tropa de amigos del Claudio con él. Porque iba mi mamá, iba mi hermano, iba la tropa de amigos para lo que fuera. ¿Te acordás en la noche cuando íbamos camino a Rapel? No, por ejemplo, íbamos camino a Rapel a pescar en la noche, nos llevaba, y siempre me acuerdo cuando su música era tan clásico, era en la noche, tener esa horita de viaje para ir a pescar a Rapel. Entonces es como bonito No, ese recuerdo de poder compartir, como te digo, pero es la disposición. O sea, yo agradezco, digamos, a don Manuel, por ejemplo, el de llevarnos, porque a lo mejor el costo, el tenernos a nosotros presentes, preocuparse de nosotros, cuidarnos, siempre, digamos, para una persona adulta llevar, como tú decías, una tropa de cabros chicos, pero yo creo que él también lo veía como
hacia ti. Porque éramos nosotros tus amigos y él nos llevaba porque nosotros éramos tus amigos. Y en cierto modo, y ya siendo más adulto analizándolo, ustedes también se volvieron sus amigos, porque él tampoco tenía más amigos. Entonces él trabajaba tanto que su única distracción éramos nosotros. Exacto. Entonces, y esto, déjenme de mentiroso, estábamos tomando once, terminábamos, no sé, el video loco y era, ¿y si vamos a pescar? Vamos a pescar, pues. Y partía el Jason a pedir permiso, el Ronnie a pedir permiso. No, y lo más chistoso, ¿sabes qué es lo que era, no? Que nosotros estábamos tomando once en la casa de Claudio. Po. No nos íbamos nunca. Si cuando llegábamos a una casa era lo más chistoso. No, hasta la tarde, noche ya nos tenían que sacar de la casa ya. Llegaba Carabinero, nos sacaron orden de desalojo porque siempre nos quedábamos hasta tarde en la casa de alguien. Po. Sí. O se quedaban a tarde en mi casa o en la casa de Claudio estábamos hasta tarde. De hecho, Sí. yo estaba pasado por la libreta en la casa de Claudio. Sí. Sí. po. Mi Amigo, mamá Yo me acuerdo que cuando tú te fuiste para Calama, eso a todos también nos afectó. No el tema que tú te hayas ido, porque No. en el fondo fue un alivio. fue un alivio. Ajá. Pero sí, durante mucho tiempo fuimos viudos de Jason. Mejor dicho, de la casa de Jason, porque no teníamos, o sea, estamos hablando del año 90 y fracción. No había casa club, entonces. No había casa club, o sea, habían casas, pero lo que no había era Super Nintendo. Ese es el gran detalle. O sea, no se extrañaba el Jason, se extrañaba el Super Se Nintendo. extrañaba, sí, sí. Sí, y ahí me acuerdo yo que mi papá con un gran esfuerzo compró una Super Nintendo y esa pasó a ser la nueva sucursal. Y ahí, Y ahí esa- todos y metidos. ahí era con Cuática, porque ahí ya se sumó al grupo el Candia, se sumó el Carvajal, se sumó el Chino. ¿Te acordáis cuando venía? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el Juanito. Hasta el Juanito, weón, se venía a meter a la casa a jugar los pseudos campeonatos de Internacional. Sí, po. Y el Gonzalo también. Hasta las 5 de la mañana. No, Gonzalo, Gonzalo todavía no aparecía en la Gonzalo vida. No entraba en mi vida. Ah, Todavía no entraba. ¿Y se quedan toda la noche? Sí. Oye, No, no, pero, pero- ese fue en la segunda casa club y man, de verdad, uno como dice el Claudio con respecto a don Manuel, después con el paso del tiempo, uno va viendo cosas que hacían tus viejos y que tú decías, weón, o sea, aguantar a 10 cabros chicos gritando gol a las 4 o 5 de la mañana, hay que ponerle, pues, weón. eso Hay de que amor. tener eso de mucho amor. amor Hay que y querer paciencia. mucho. Sí, weón. Sí. Sí, sí, weón. No, nosotros jamás, mi papá o mi mamá se levantó y dijo, oye, ya, pues, son las 4 o 5 de la mañana, ¿a qué hora se van? Nunca. Nosotros así, el que se iba era porque ya estaba cansado de perder. Eran bien desubicados ustedes. Sí, weón. No, y además, weón, yo me acuerdo que tu pieza era terrible calurosa. Así sopeado, weón, jugando. Y seguíamos jugando, weón. O sea, weón, no era un impedimento. No, pero sabéis que yo ahora también haciendo memoria y las emociones de aquellos años y también lo que valían las cosas, ¿cachai? Porque igual en ese tiempo obviamente, había menos posibilidades de comprar. No existían los créditos ni nada de eso. O sea, la gente que tenía plata podía acceder a las financieras. ¿Te acuerdas que existían las financieras en esos años? La financiera Condel y todas esas, ¿cachai? En que te prestaban plata. Pero o sea, anda a pagar los intereses de esos años también. ¿Y cuánto costaban las cosas? O sea, un Super Nintendo en esos años ya valía, no sé cuánto, valían como 200 o 300 No. lucas de aquellos años más o menos. No. Sí, claro, No, a eran caros. Jason le salió 110 en el Ya, pero ¿en qué año? 90 Sí, pero lo que pasa es que tenés que ponerte a 93, pensar que 92, independientemente que el 92 Jason le saliera Jason. 110 lucas, 92, estamos hablando que en ese tiempo el sueldo mínimo era ¿cuánto? 40 lucas. como 50 45 lucas. Por ahí. Sí. O sea, pues, estamos hablando que si lo llevamos a plata de ahora, La inflación. fácilmente, Un Play 5. Claro, una Sí, Play pues, 5. Sí, Sí, eso es lo que- fácilmente. Una Eso- Play 5, si no... Eso es, ¿cachai? Entonces, pucha, a mí al menos cuando me regalaron mi Super Nintendo también mis papás, o sea, la emoción en ese momento, te juro que no recuerdo haber sentido la misma emoción por algún Nunca regalo más. que me hayan hecho. De nuevo. Sí, y eso fue cuando yo tenía, ¿cuántos? 12 años, si no me equivoco. A mí, 2 años más o menos, ¿cachai? Entonces, el hecho de recordar todo eso, ¿cachai? Es como... Igual lo extraño porque
uno a medida que crece como que pierde la capacidad de asombro o de emoción de muchas cosas. Yo creo que muy pocas cosas después te van emocionando a ese punto. No, yo creo que la emoción no se pierde, la emoción cambia. Yo creo que son... No, La emoción cambia porque, por En mi ejemplo, caso, uno pasa a sí. ver, es que en tu caso que eres impotente y no tienes hijos, pasa a ser un tema completamente distinto porque la emoción cambia y se canaliza a través de tus hijos. Sí, sí. Mm. No, tu alegría no Mm. es compartida. Tu alegría es compartida cuando te conviertes No, en padre. es para Y que no. aquí, bueno, me tocó ser el primero que dio el paso con 16 años. Ya 17 fui papá. Eh, entonces, claro, ese, como dice Alfredo, el tema de las alegrías o lo que te mueve, lo que te motiva, va cambiando. claro, pero es que eso es, digamos, pero por eso te digo, son emociones puntuales. Sí, po, pero en Mi, este caso, mi punto es que en ese tiempo muchas cosas nos emocionaban. Ahora son pocas. ¿Cachai? que O sea, pasa es que claro, digamos, a es sentir que, ese nivel de emoción, ¿cachai? Que cuando tú eres más niño, después cuando eres más adulto, tú igual, tú de alguna forma lo pierdes. Es que tú tenés que es, ponerte a pensar que nosotros somos de la generación de nada. Porque en nuestra época, ¿cuál era la diversión que tenía uno como niño? Estar en la calle, jugar a la pelota, jugar con tarros de café, sí, ¿cachai? Jugar, ¿cómo se llama esta? El yo-yo, o sea, no, perdón, el el run run, run-run. la Esas eran las payaya, diversiones. Y si tú te ponías a pensar hoy al día tombo. a un cabro chico de 4 o 5 años que le regalen un iPhone, es como que, y es un iPhone 8 nomás, no era el 15 Pro Max, no sé cuánto. ¿Cachai? O sea, nosotros venimos de una generación que no teníamos Nada, absolutamente nada, una generación muy pobre, y una generación en que todo nuestro proceso fue a nivel mundial de ir conociendo nuevas cosas, de ver Mm. cuando llegó el Sí, primer teléfono. Bueno, yo me sí. acuerdo que el primer teléfono celular que yo vi en mi vida era una maleta, que la vi cuando íbamos camino al sur con mi familia de vacaciones y nos quedamos en Pana y no teníamos con quién comunicarnos, botados en medio de la nada. Y un compadre dice, tranquilo, yo ando con mi celular. Y saca, weón, una maleta así como del porte de un notebook un poquitito más grande, y bueno, unos 15 centímetros de ancho, y saca un teléfono y marca, y después de 30 segundos dice, ahí se está comunicando. Weón. Y en ese tiempo que uno se parara y dijera, wow, eso yo lo veía solamente en las películas. Nosotros somos de la generación de la nada. Vimos claro. nacer los teléfonos, vimos nacer el computador, los Los videojuegos. videojuegos, y de hecho, súmale a eso que las películas pasaron a la casa. Porque antes de nosotros, estaba yo obligado a ir al cine. No, Ujú. no teníais cine en tu casa. No. Era ver el 7, el 13, que eran los que daban Cine en su programaciones. casa. Porque, ¿qué pasó? El videoclub, las películas, y el viernes, sábado y domingo, metido ahí viendo películas. De hecho, el Jason Sí. se hizo dueño Del videoclub. del videoclub. Y de un par de películas por ahí. Es que en aquellos tiempos ir descubriendo, por eso te digo que nosotros como generación hemos vivido el cambio de lo de generación, por ejemplo, hemos vivido todos esos cambios. Antes era la tele normal, nomás, ¿cierto? Los 4 o 5 canales que teníamos nomás. Ver cuando llegábamos de jugar a la pelota en la tarde-noche, los monos que teníamos. Pero cuando llega, por ejemplo, el VHS a la casa de uno al principio nadie podía tocar el VHS, solamente el papá, pues, o sea, y era... es- Y entre comillas, eh, cuando cambiaste de blanco y negro a color. En mi caso fue para un partido de Brasil con Chile, que fue para el Maracanazo, el partido anterior al del Maracanazo. Ahí llega la tele a color a mi casa. Oh, loco. Un- y ahí me heredan la blanco y negro, mismo, ¿cachai? Pero volviendo un poquito al Super Nintendo, que me quedó en el tintero, ustedes fueron beneficiados de que les hayan regalado su Super Nintendo. Porque a mí no me regalaron Super Nintendo.
¿A quién? Había Super Nintendo en la casa, pero era de mi hermano. Exactamente. De mi hermano Andrés. A él le regalan el Super Nintendo con la condición de que tiene que compartirlo conmigo. Que obviamente él, teniendo 3 años, era una weá totalmente inútil, pero ese fue el regalo. Decía la caja Andrés. Y él lo abre y está el Super Nintendo y yo quedé, ¿por qué a él? ¿Por qué le dan ese regalo a él si ese regalo es para mí? Yo lo estoy pidiendo. A él todavía no le sirve. La cosa es que lo bueno de eso es que a mí me sirvió para generar amistades por fuera porque yo siempre fui muy busquilla y era bueno para cambiar el cassette. Entonces yo tenía el Super Mario World, pero el que viene con varios Mario, ¿no? All Star. El All Star. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía? Iba donde Pedro, le cambiaba el juego, me pasaba el Donkey Kong, terminaba el Donkey Kong, me llevaba el Donkey Kong donde mis primos, como mis primos tenían el Street Fighter, se los cambiaba por un par de semanas, terminaba el Street Fighter, después Pedrito me estaba pidiendo el juego, yo iba donde mi primo, le cambiaba el juego, después Alfredo me decía, oye, ¿por qué no me prestáis el Super Mario? Me pasaba, no sé, el Donkey Kong 2, yo le iba de nuevo, terminaba el Donkey Kong, mientras este todavía estaba jugando el otro, y así. De los mejores juegos que me tocó cambiar, Super Mario RPG y el que se lleva la antorcha para mí es el Zelda. No sé ustedes si tienen un favorito, pero para mí fue ese. Claro, teníamos la posibilidad de jugar en Super Nintendo, teníamos esa posibilidad, digamos, algunos, por ejemplo, pero para mí nunca fue tema jugar solo, por ejemplo, siempre fue la idea de poder compartirlo. Entonces, igual doy gracias a eso porque a veces el Fabián, y aquí quiero recordarlo un poco a él, el Fabián cuando venía a mi casa siempre venía con esa intención de jugar, y a mí me daba gusto que llegara a jugar él incluso, porque como yo no jugaba solo, porque generalmente no era muy divertido, o sea, podías pasar los juegos, pero mis juegos eran para jugar con más, pues, no era para estar solo. Entonces siempre me acuerdo que el Fabián me llamaba o decía "Es que podíamos jugar", pero él siempre venía en la tarde, pues, que ese era el tema, no, porque él sabía que durante el día nosotros jugábamos a la pelota, o que estábamos siempre en algo más. Y ahí también en el colegio, o sea, después de conocernos y todo lo demás, el Fabián no era, digamos, no venía todos los días, porque él también tenía sus amigos, digamos, en otro lado. Pero cada vez que él venía siempre me buscaba para poder hacer. Entonces, siempre era bacán tenerlo acá porque si, como decía mi mami, siempre lo molestaba porque decía que tenía una sonrisa bien grande el Fabián. Sonrisa señorita le decía. Sí, por eso digo, sonrisa señorita le decía y se ría súper fuerte. Entonces, pero siempre le daba gusto. Mi mami siempre tenía ese tema de que le daba gusto que estuviese aquí. Y fue una de las veces que yo más compartí con él también fue eso, porque el Fabián se llegaba a quedar en la casa. ¿Cachai? Se quedaba. Entonces yo no había problema para mí que se quedara, pero la mayoría de las veces siempre se fue, incluso se fue tarde. Claro, él era un poco más grande, digamos, no tenía miedo de andar en la población a esa hora de la noche, pero fue bueno tenerlo a él, porque, ¿por qué no recordarlo? Sino porque el Super Nintendo, como decimos nosotros, la consola, también me dio la oportunidad de poder tener un poquito más con él, porque yo con él fue una relación, a lo mejor no todos los días como con ustedes, pero sí fue exacto, porque cuando él llegaba siempre estaba con nosotros, entregaba mucho tiempo, todo el día entero, 1 o 2 días con nosotros, pero era completo, digamos, su entrega hacia uno. Igual yo me acuerdo, a pesar que el Kiko era como más de los videojuegos, nosotros no íbamos a jugar a la pelota o él llegaba justo cuando estábamos jugando a la pelota y él esperaba. O de repente se unía, a pesar que no era muy bueno, No. pero Los pegaba patequeros. unos pencazos, weón, que hay, pero plantado en el muro tratando de taparla. Pero igual jugaba, corría ahí y después me acuerdo que llegamos todos sopeados. ¿Dónde llegamos? De nuevo acá a la casa del Jason. En la casa, y de ahí, ¿te acordás lo que sacábamos la manguera? Porque tomábamos agüita afuera, nos mojábamos, nos refrescábamos ahí en la parte de adelante de la casa y en la vereda para tomar agüita. Yo me acuerdo una vez jugando un partido acá arriba en la cancha.
estábamos con el Fabián, estaban todos, estaba la Andrea, ¿seguro? O no, parece que no estaba la Andrea. Cuando estábamos jugando ahí y yo me iba a poner a pelear con el Claudio. Siempre me acuerdo, weón, cuando el Fabián me agarra y me hace un Titanic, así me abraza por detrás fuerte y me dice, ya, pues quédate tranquilo. Y ahí no pudiste zafar. No pude salir más de sus brazos. Te poseyeron por primera vez. Y ya, pero no me soltés, pues si yo le puedo pegar con los pies. Para intervenir nomás, pues. Siempre lo hizo sin pensarlo, digo, que le iba a pegar al Fabián. No, pero, Tenía la ventaja, pues. pero esa pelea que nombra ahora Alfredo, ¿sabes por qué fue? Sí, porque hiciste volar al... No, Sí, le porque pegaste nos una hacíamos burla. Sí, pero Nos eso ya- hacíamos burla. No, me No, digáis la no, bola no. porque- Nosotros siempre nos hacíamos burla, pero ese día en particular le diste un pelotazo No, sí, mira. Es que, mira, al Pedro, po. por eso, pero mira, saqué la pelota y yo estaba jugando al arco. Saqué la pelota como en la mitad de la cancha. El Claudio trata de pegarle una volea a la pelota y no le pega y le pega la pata al Pedro. Chiquitito, po. Pedro Era- tenía como 5 años Sí. más o menos. No, era de ahí de la No, tira no, de la no, cancha, el o Pedro de- de aquí Yo donde, sé que donde era está un- el Jesús, el chiquitito. Ah, ahí. No, Sí. es que él hacía el papel de niñito Jesús cuando estábamos en la iglesia. Sí, entonces por eso yo... Y este le decía, ¿querés No, conocer a Jesús? Y yo en su oportunidad, cuando yo compartí harto con Jesús, entonces Jesús yo le pasaba 5 luquitas y siempre multiplicaba el pan para que comiéramos todos. Entonces, Bueno, pero el Pedro, en ese tiempo jugaba el Pedro sí, vos. y el Jorge, los primos de ahí, que vivía ¿cómo se llama? El Nelson. Sí. Eran 4 primos que siempre jugaban con nosotros. El partido Y estaba el Pedro en caliente. ese tiempo tiene que haber tenido sus 5 Por eso años. digo, si era un niño en comparación a nosotros que ya estábamos más grandes. Pero saqué ese día, como la mitad, Claudio le trata de pegar una volea a la pelota en aquel momento y no le pega. Entonces le pegó una chuleta a él, le pegó no sé dónde, y entonces salta como 2 metros para allá con él. Y todo, Es que este weón era patitas con sangre, Sí. también hay que decirlo. Y como y mi primo ¿Era? estaba el Pupa, ¿te acordás del También. Pupa? Cuando lo molestaba a le decía cuestión. Y ahí todos se fueron donde el Claudio. Y ahí fue donde ya se enojó porque ya estaba picado con el Claudio. Si se tenían bronca. Porque ¿Picado lo yo? estaba molestando. Ya lo estaba molestando, ya lo tenía pedido ya hace rato así. Po. Aparte que. ¿Y qué empezaron Como era a el decir? grito que hacía yo, ¿a ti te gustaba cómo le hacía el burla? Bueno, yo creo que todavía lo hace, weón. Ya, pues Claudio, hay que crecer. El... ¿Qué le decían? ¿Te acordás? Qué La- inmaduro, ¿no? weón. Puta. Y ahí fue donde casi se agarran a pelear, pues y ahí fue donde ya llegó el Fabián y lo agarra, así lo saca de uno y se pone entre medio, entonces se calmó. Y todos viendo, y nadie se Y preocupó pobre acá. de- No, y pobre era que que no no se me calmara, weón. Cada brazo del Fabián era una pierna mía, Claro, weón. ¿A dónde claro. le iba a decir que no? No, y nadie preocupado del Pedro, po. El Pedro estaba en estado de coma y el pobre solo del chuletazo que tenía. Y fue tarde, pues incluso ya era casi de noche, ya cuando pasó este tema. Ya estaba mi primo. Y fue para tu cumpleaños, po. Pero si No, fue sí para tu estaba. cumpleaños porque después, ese mismo día, nos Sí. juntamos en tu casa y tú empezaste a servir bebida. Y me acuerdo que vais llegando, a donde estoy sentado yo, dijiste, a ti no, porque me queríais pegar. Y te diste en la vuelta. Y don Manuel, y siempre me acuerdo, Sí. porque don Manuel le dice, ¿cómo se te ocurre hacer eso, man? ¿Qué esta weá?" Y me acuerdo que te retó. Y yo, no, pero si era broma. No, y le pegaba su tatequito. No Sí. te Sí. Es que también a mí me hizo lo mismo de la bebida, po. Por eso digo, a mí me sirvió hacer esto. Para que tomen muestren ahí y puedan ver ahí en el canal de YouTube. Cuando nos ve ahí en el video después. ¿Nos sirve? Y me dice, ya, toma. Ah, espera. Toma, y me pasa el vaso de vuelta. Ahí en ese mismo momento don Manuel se teletransportó de donde estaba y lo cacha y le pega. ¡Pah! ¿Cómo se te ocurre hacer? Oh. Yo me tuve que poner serio así. Le decía yo. Parecía que, claro, como yo era el hijo adoptado en la casa de este, yo me reía nomás. Pues, Por eso después me lo piteé y le zafé el brazo. Se vengó, me botó del árbol y todo lo demás y yo estuve enyesado y todo lo demás. Por eso digo, pero así de lo tenían de cortito este. Más encima, Esos juegos también estaban, porque que no, en mi casa había al que te cachetean la cabeza. eh,
un damasco, y en ese nos columpiábamos o nos colgábamos de los brazos pues, directamente. ¿Cachai? Y en una de esas estábamos jugando como al pillarse, no recuerdo bien, pero este se cuelga en el árbol Estoy colgado. y yo estoy arriba y este viene y se suelta y yo lo agarro en el aire. En el aire me toma el brazo. Y ahí ya golpeé Y ahí- al tipo péndulo y caigo. Y cayó. Derecho. Y me lo piti. ahí Y me lo caigo- pitié. caigo sobre mi brazo. Y ahí hay 15 en el brazo. Pero ahí sí que no me enyesó. Lo bueno porque que fue yo un E15 y no un E16. Claro. Hubiese sido un poquito más grave. No, yo tengo un. Y se divertirá, pa, pa, pa. El bloque humorístico. Exacto. Edita eso, por favor. Gracias. Yo tuve las dos patitas enyesadas. po. Pero yo, a pesar de que yo estaba enyesado, igual iba a jugar a la pelota. ¿eh? Andaba con un gorrito de lana, me acuerdo yo también, y igual jugaba a la pelota discutiendo mientras esperaba la gente la tira. ¿Sí? Así que, pobre Claudio, ¿no? Al que más sufría, ¿cómo le decía? Tenían cualquier apodo, Claudio, pero no lo vamos a repetir por si no se No es se necesario, no es necesario. Yo creo que todo Por va en algún favor, momento. el podcast se alargaría 3 horas más con tanto apodo. Bueno, y como para ir cerrando también un poco el tema, yo claramente me acuerdo y creo que ustedes también de miles de cosas que nos pasaron. Pero en sí, este capítulo iba a ir como más enfocado a nuestra familia, el soporte que siempre fueron, recordar que cómo nos atendía cada familia o cada mamá, cada papá cuando uno estaba en la casa del otro. Tengo muy lindos recuerdos de, no sé, de cada uno de ustedes, cómo llegábamos a las distintas casas y cómo nos atendía la familia. Creo que la conexión que se provocaba entre tu papá o tu mamá con el amigo tuyo, no sé, en este caso ustedes, era bacán. Y yo creo que hasta el día de hoy ellos tienen muy lindos recuerdos de nuestra infancia y de nuestra amistad. Es más, y yo aquí con esto a lo mejor me salgo un poco el libreto, pero mi mamá pregunta por usted. ¿Cachai? Entonces yo llego allá y me pregunta, oye, ¿cómo Y esos estás? drogadictos con los que te juntabas y No, todavía están venden todos drogas. cagados, mamá. Le digo, están todos cagados, así están en la vereda botados. Pero ahí andan. ¿Cachai? Pero los veo y ella siempre me pregunta, como, oye, ¿cómo le ha ido? Los hijos, la hija, la pega, ¿cachai? Distintas cosas, pero me van preguntando. Entonces, yo creo que nos va a quedar harta información para los que vienen, para los capítulos que vienen. Así que seguir, no sé, recordando, incentivando también a que los próximos capítulos vamos a seguir tirando otras papitas más, otros chistes que van a ir saliendo, otras cosas entretenidas. Así que espero que nos puedan seguir viendo para el próximo capítulo y los que vienen. Y antes de despedirte, Ronnie, ¿cómo se llama tu papá y tu mamá? Si es que puedes decir sus nombres, por Mi mamá se llama Soledad, la señora Sole, y mi papá Guillermo, el Yemo. favor. En el caso mío, mi mami se llama Judith, ¿cierto? Y mi papá Aarón, ¿no? ¿Cierto? E incluso ahí está sapeando, lo tenemos en el cameo. Saludos, papi. Ahí está, ¿ves? El ejecutivo, o sea, el productor ejecutivo del podcast. Claudio. Bueno, en el caso mío, mi mamá se llama Blanca y yo salí moreno. ¿Nieves? No, mi mamá se llama Blanca y, bueno, mi padrastro se llama Manuel. Y en este caso, Alfredo. En mi caso no se llaman así. En mi caso se llama Roberto y Cecilia. Eduardito. Mi padre se llama Eduardo, mi madre es Sandra. O sea, es una fotocopia de tu papá. Soy Eduardo II. Eduardo Sí, segundo. Ya, pues, Ronnie. Así que todo tuyo ahí para cerrar y dar las gracias por este nuevo capítulo. Bueno, y dar las gracias, como decía aquí Jason, a todos ustedes por el momento, el espacio. Gracias también por participar de nuestra conversación, por estar ahí preguntando, informándose, porque hay muchos que están diciendo, oye, manda el link, infórmanos de cómo va esto, y así que muchas gracias por seguirnos, por la conversación y por este bello momento. Así que gracias, muchachos. Ahí estamos entonces. Gracias por todo. Ya, pues que estén muy bien. Adiós. Chao. Un gusto, nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales
Y sigan a nuestro auspiciador, que es muy importante para nosotros. Ahí va a salir el banner para que lo tengan. Entonces, un saludo a todos nuestros escuchas, ¿cierto? Esperemos que se raje el auspiciador. Porque no hay ni un posavasos. Oye, sí que... ¿Y el auspiciador qué es lo que va a entregar? O sea, por algo está auspiciando, ¿o no? Mínimo.